El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, el cual es transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de Radio 99.1 FM y el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de nuestro Estado, y estaremos compartiendo este espacio con todas y todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien de manera directa aquí al teléfono que acabo de mencionar, y también nos pueden hacer llegar sus propuestas de algún tema que sea de su interés. En esta tarde, como todos los miércoles, me acompaña la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida, es un gusto. Muy buenas tardes, licenciada Ligia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y que nos sintonizan en el estado a través de la radio de Sud California, y a quienes lo hacen por medio de nuestra página de internet de Facebook, que puede usted encontrar como H Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. En el programa del día de hoy les estaremos hablando acerca del concubinato, por lo que les sugerimos se queden con nosotros en Hablemos de Justicia. Y para comentarnos de ello, hoy nos acompaña el licenciado Eulogio Verdugo Pérpuli, titular del Juzgado Cuarto Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bienvenido, señor juez, es un placer tenerlo con nosotros y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia, y gracias por aceptar esta invitación a este programa en un tema muy interesante que incluso me ha tocado a mí de manera personal dar asesorías en algún tiempo, ¿no? Ya hace unos años, y donde las personas desconocen en sí los derechos, las obligaciones de lo que es la figura del concubinato. Entonces nos gustaría que de manera práctica y sencilla nos pudiera compartir primeramente, señor juez, ¿qué es el concubinato? De manera muy general, ¿no? Un concepto conocido podría ser que el concubinato es la situación de hecho en que se encuentran dos personas de distinto sexo que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio. Se trata pues de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y permanencia. Quedan indudablemente excluidos de su concepto tanto la unión transitoria de corta duración como las relaciones sexuales estables pero no acompañadas de cohabitación. Por su parte, la definición que da para nuestro Código Civil vigente en su título séptimo, artículo 330, es el siguiente. Me voy a permitir dar lectura. El concubinato es la unión de un solo hombre y una sola mujer libres de impedimentos de parentesco y ligamen matrimonial, con el propósito tácito de integrar una familia a través de la cohabitación doméstica y sexual, el respeto y protección recíprocas, así como la eventual perpetuación de la especie. Aquí es importante destacar que la cohabitación doméstica se refiere a vivir en el mismo domicilio, que sería considerado el hogar familiar,
integrar básicamente una familia, ¿no? Muy bien. Es decir, si una persona cohabita pero no vive ahí, que va y se queda ahí, pero no está en ese domicilio, ¿no se puede configurar? No. Ah, okay. No, tiene que ser la cohabitación, vivir juntos en el mismo domicilio y ininterrumpidamente, ¿no? Muy bien. Bueno, Un tipo y no de- estar casados. Sí, un tipo de Sí, familia. no estar casados. Ujú. Muy bien. ¿Qué características tiene el concubinato, licenciado? Bueno, como características podemos señalar que se trata de la unión de un solo hombre con una sola mujer, que estos a su vez deben de estar libres de matrimonio o ligamen matrimonial, libre también de impedimentos de parentesco, y que esa unión sea con el propósito tácito de integrar una familia. Perdón, adelante. Además que tiene que haber lo que señalábamos de la cohabitación doméstica y sexual, ¿no? O sea que si uno de los dos no está divorciado pero viven juntos, tampoco se configura. No, Ah, ok. no, tiene que estar libre necesariamente de Los dos. matrimonio, Ok. los dos. Y usted hablaba de que no deben de estar casados, o sea, ¿qué diferencias existen entre el matrimonio y el concubinato? Sí, bueno, el matrimonio, al igual que el concubinato, es la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer, Así. con el propósito expreso Sí. de integrar una familia mediante la cohabitación doméstica y sexual, el respeto y protección recíprocos, así como la eventual perpetuación de la especie, ¿no? Ujú. Lo anterior se encuentra plasmado en el artículo 150 del Código Civil vigente en nuestro estado. Entre las diferencias que podemos destacar son las siguientes, ¿no? Que en el caso del matrimonio, la unión legítima se realiza en un acto solemne ante el oficial del registro civil con las formalidades que exige la ley. La manifestación de voluntad de formar una familia es expresa, es decir, mediante contrato Escrito, ¿no? escrito y sancionado por el oficial del registro civil. En este caso es instantáneo, ya que a la firma del contrato surgen los derechos y obligaciones, mientras que a diferencia, el concubinato carece de esas solemnidades. La manifestación de formar la familia es tácita, se va aceptando con la sola cohabitación doméstica, ¿no? En cuanto a lo demás, es igual la unión de un hombre y una mujer, con las mismas características, esto es, libres de impedimento de parentesco, en el matrimonio y en el concubinato, libres de ligamen matrimonial, con un mismo propósito, como lo son integrar una familia mediante la cohabitación doméstica y sexual, basados en el respeto y protección recíprocos, así como la eventual perpetuación de la especie. Muy bien. Licenciada. ¿Qué requisitos o condiciones debe de reunir el concubinato para que jurídicamente exista? Sí, mire, bueno, ya sabemos lo que, o entendemos, ¿no?, lo que viene siendo el concubinato. Así es. Para que el concubinato surja o se desarrolle hasta ser considerado y reconocido jurídicamente como tal, se requieren ciertos requisitos, ¿no? Es necesario que la manifestación de la voluntad de formar una familia y lo que conlleva se prolongue en el tiempo de manera pública y permanente durante 5 años ininterrumpidos.
En segundo lugar, puede también configurarse, digamos, el concubinato si están unidos durante 2 años y esa unión se produjo por medio de algún rito indígena o religioso de carácter público. Es decir, por ejemplo, si una pareja se casa solo por la iglesia, ya no va a ser necesario que cohabiten los 5 años, sino únicamente en este caso serían 2 años, ¿no? O también desde el nacimiento del primer hijo, ¿no? Claro, esto sería para los casos en que no se han satisfecho los requisitos o los términos, digamos, anteriores, ¿no? Los plazos, ¿no? De 5 y 2 años. Vamos, por ejemplo, si tienen su primer hijo a 1 año, 8 meses, habiéndose casado por la iglesia, el término serían 2 años, pero si al año 8 meses tienen su primer hijo, ahí ya queda legalmente constituido ya el concubinato. O si nace a los 3 años y no estaban, si nada más tenían 3 años de esa unión con carácter de familiar, con eso también sería ya legalmente constituido. No son necesarios los 5 años, ¿no? Ok. O sea, es decir, el matrimonio o casarse por la iglesia no es un matrimonio legalmente, ¿no? O formal. No. Es un rito religioso, podemos llamarlo así. Así es. ¿Y en automático se configura o hay una manera las personas para poder adquirir ese derecho de ser concubino o concubina? Es a través de, creo, una jurisdicción voluntaria, ¿no es así? Bueno, es la manera de acreditar la situación de concubinato en la que se encuentra, ¿no? El trámite de la jurisdicción voluntaria. Ok, muy bien. En relación a la concubina o concubino, ¿tiene derecho a heredar en caso de fallecimiento de alguno de la otra parte, de la pareja? Sí, mire, ya una vez que tenemos por constituido, por así decirlo, el concubinato como tal, sí. Esto es con los requisitos que se requieren, sí tiene derecho a heredar. Debemos partir de la premisa de que el concubinato está legalmente constituido al momento de fallecimiento. Señor juez, ¿podemos retomar esta pregunta? Tenemos que ir a un corte, ¿sí? Sí, claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hablemos de Justicia por la radio de Sud California. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. De regreso, estamos en Hablemos de Justicia. Se encuentra con nosotros el licenciado Eulogio Verdugo Pérpuli, juez del juzgado cuarto familiar, hablando acerca del concubinato, por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que se comunique con nosotros, nos haga sus preguntas. Si tiene alguna duda, aproveche que tenemos a un juez experto en la materia, ya les decía yo, con muchos años de experiencia, y además puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Muy bien, pues ya estamos de vuelta y retomando el tema del concubinato, nos comentaba el señor juez Eulogio Verdugo que la manera de configurarse era vivir ininterrumpidamente durante 5 años o bien haber realizado algún casamiento, ya sea por algún rito religioso o indígena,
y a los 2 años se configura o por el nacimiento del primer hijo. También nos comentaba en relación a cómo configurarlo ya de manera pública y determinado por un juez, es a través de una jurisdicción voluntaria, o sea, cualquiera de las dos puede ir a solicitarlo ante un juez. Sabes que tengo 5 años viviendo, quiero que me configures el concubinato y entonces ya adquirí los derechos, ¿no? Vamos bien ahí. Sí. Y también ya nos quedamos con una de las preguntas que no pudo concluir, es en relación a si la concubina o concubino tiene derecho a heredar. Sí, bueno, les mencionaba, ¿no?, que si ya está debidamente reconocido el concubinato, claro, debemos partir de la premisa de que el concubinato está constituido, pues al haber estado en unión por más de 5 años o 2, como bien lo decía, para el caso de de la unión en algún rito religioso público, o desde el nacimiento de el primer hijo de ambos, ¿no? Y ocurre el fallecimiento de uno de los concubinos. El concubino que sobrevive tiene derecho a heredar en la misma proporción y condiciones de un cónyuge. Lo anterior está debidamente establecido en el artículo 334 del Código Civil vigente en el Estado, y tocante a esto también, por su parte, el artículo 1540 nos habla de el derecho de herencia que tiene la concubina o concubino que quede supérsite, ¿no? A este respecto debe decirse que si junto con el concubino que coincide coincide con hijos del autor de la sucesión, es decir, de la persona fallecida, el cónyuge, en este caso el concubino, tiene derecho a heredar en la misma proporción de un hijo, entendiéndose esto, que si son 3 hijos, pues le corresponde la parte que igualmente le correspondería a un hijo, ¿no? Si lo anterior es tomando en cuenta que la persona que quede viva, en este caso, carece de bienes, o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualan en la porción que a cada hijo debe corresponder. Esto es que si tiene bienes, solo recibirá lo que baste para igualar a cada hijo, y si no tiene, pues lo que le corresponde a un hijo, de tal forma que si coincide con 3 hijos del autor de la sucesión, pues le tocaría una cuarta parte a cada uno de ellos, ¿no? En el caso de que no hubiese hijos, que no hubieran tenido hijos, pero sí coincide con ascendientes, la herencia en este caso se divide en 2 partes iguales, de las cuales una se aplica al concubino o concubina supérsite, y la otra a los ascendientes, es decir, a los padres de la persona fallecida. Si no hay hijos ni padres, pero sí hermanos o hermano, la herencia se divide en 3, en donde 2/3 partes le corresponden a la concubina o concubino y 1/3 a los hermanos o hermano de la persona fallecida, ¿no? Esto está debidamente establecido en el artículo 1532. Para estos 2 últimos casos, es decir, para la coincidencia con padres, con ascendientes o con hermanos, con parientes colaterales, ella va a recibir la porción establecida, aun y cuando tenga bienes propios, a diferencia de que
de cuando haya hijos, en el caso de los hijos, pues si tiene bienes propios no recibe lo íntegro de un hijo, ¿no? Uh-huh. Esto es en caso de que lo reclamara la concubina, ¿no? Pero ya si lo estipula en algún testamento, alguna cláusula, en alguna declaración de beneficiarios, no sé, me imagino que se le debe de respetar, ¿no? Lo que establece el concubino que falleció. Sí, así es. Okay. Es muy para bien. el caso de que queden intestados, digamos, ¿no? Okay. Muy bien. Licenciada. Para el caso de los alimentos, ¿tienen derecho a alimentos los concubinos? Que se disuelve que se Uh-huh. separan, por ejemplo. Sí. En caso sí. de disolución. En caso de disolución, sí, claro. Los concubinos están en igual forma que los cónyuges obligados a darse alimentos. Siempre y cuando, insisto, se cumpla con las condiciones para acreditar el concubinato, los términos de los 5 años de cohabitación doméstica y sexual de manera ininterrumpida. Los alimentos que se decreten van a ser discrecionales, ¿no? El juez, una vez hecho el reclamo, el juez determinará cuánto y por cuánto tiempo, atendiendo al caso particular, considerando aspectos desde luego como el hecho de que tenga o no tenga bienes, trabajo, por ejemplo, que tenga o no tenga trabajo, enfermo, que esté Se me ocurre uno enfermo, ahorita en sí, este que esté momento. enfermo, todas esas situaciones. Puede ser que ya esté en una condición de incapacidad para laborar y pues ya el juez determinará por cuánto tiempo se hace acreedor, o puede ser una persona que todavía esté joven, que tenga incluso un trabajo mejor remunerado Sí. que el otro, ¿no? Y pues ahí ya también Y son ahí cuestiones cambia la que, cosa, capaz ella, que sí, así es. que se los piden ahí. Muy bien. En caso de que los dos trabajen, o me quiero imaginar, ¿no? Los dos están trabajando, los dos tienen que aportar, sostener el domicilio, o sea, el domicilio donde cohabitan. Bueno, ahí es Aportar económicamente. sí, para el sostenimiento del hogar. Bueno, ahí es importante tener claro, ¿no?, que en la unión del concubinato no estará obligado a contribuir económicamente el concubino que se encuentre imposibilitado para trabajar o careciere de bienes propios, ni tampoco el que por convenio expreso o tácito se ocupe íntegramente del cuidado del hogar o de la atención de los menores hijos, ya que en ese caso pues el otro concubino, quien está laborando, pues se ocupará íntegramente del sostenimiento del hogar. Digamos que la cooperación o el aporte, ¿no?, en este caso es el cuidado de los hijos y del propio concubino. Es una situación que deberán atender pues los propios concubinos, ¿no?, de manera armónica, de acuerdo a sus condiciones particulares. Si los dos cuentan con un empleo, pues muy seguramente van a aportar los dos. Y en medida de sus posibilidades. En la medida de sus posibilidades, sí, pero si alguno se queda al cuidado de los hijos en el hogar, pues digamos que de alguna forma es su aporte. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser económico, ¿no? Así, pues es un trabajo, al final de cuentas, no remunerado, sí, no, pero bastante. Como bien lo dice, no remunerado, sí. Pero al final de cuentas, pues es el aporte para el sostenimiento del hogar, ¿no? Sí, el cuidado y educación, uh-huh, y bueno, atención de los hijos, ¿no? Así es un equipo, al final de cuentas. Al final de cuentas. Para que funcione tienen que aportar, ¿no? Muy bien. ¿Se pueden reclamar derechos y obligaciones de los concubinos y ante quién? Sí, se puede hacerse el reclamo judicialmente, siempre y cuando se hayan cumplido los plazos y las condiciones a los que nos hemos venido refiriendo, que esté legalmente constituido el concubinato,
o que lo pueda acreditar al momento de entablarse la demanda, sea por alimentos, sea por herencia, sea por el reclamo de derecho que esté haciendo, y pues obviamente tienen que acudir en este caso al juzgado familiar de la localidad, ¿no? Muy bien. O sea que es similar en ese sentido al matrimonio, ¿no? Que si tú tienes un hijo, puedes reclamar alimentos para tu hijo. Sí, ¿no? así es. Pensión. Que en ese caso realmente alimentos. los reclama, o el reclamo propiamente lo hace el hijo, la mamá únicamente lo hace en representación, pero la concubina como tal también tiene derecho en los términos que habíamos mencionado anteriormente, okay, ¿no? sí. Es decir, atendiendo a la situación personal, ¿no? Yo no trabajo, estuve viviendo contigo 10 años y pues ya no podemos seguir juntos, Bueno. pues justo es, ¿no? que tenga una pensión. Muy bien, pues, ¿qué cree, señor juez? Se nos acabó el tiempo. Entonces, pues... Lástima. Lástima. Sí, me quedaron muchas dudas al respecto, pero más adelante lo podemos invitar. A ver, espero que sí nos vuelva a tener la invitación para que asista a nuestro programa. Quiero agradecerle ampliamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues por compartirnos este tema tan importante y de tanto interés para la sociedad aquí en nuestro estado. No, al contrario, es un gusto estar aquí y pues en la medida de las posibilidades, cuando guste los acompaño nuevamente. Muchas gracias, es un gusto el que nos haya acompañado el juez Eulogio Verdugo Perpuli, titular del Juzgado Cuarto Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Soy la licenciada Livia Vázquez y gracias a ustedes que nos acompañaron en una semana más en su programa Hablemos de Justicia. Nos sintonizamos el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Licenciada. Muchas gracias, soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y fue un gusto estar con todos ustedes. Muy buena tarde y hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.